esta frecuencia, y miles de personas en el mundo hemos entrado a esto que llamamos el mundo espiritual, las personas espirituales que practican yoga, meditación, que van a una religión, etcétera, 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 ¿no? Intentando mover esto, ¿sí? Pero aún así ha imperado una visión pesimista, incluso dentro del mundo espiritual, todavía inconscientemente basada en el ego, que nos hace creer que la iluminación, que el cruzar el río, es algo muy difícil, que necesitas 20.000 encarnaciones para lograrlo, ¿sí? Que hay muchos requisitos para alcanzar el ser. Es más, mi propia búsqueda espiritual, ¿sí?, atestigua la creencia de que yo estoy separado de eso, que me va a llenar, que me va a dar la plenitud, que me va a dar la felicidad, etc. Entonces, Satori, este primer paso fundamental, me acerca el otro lado del río. Me lo hace ver aquí. Ya no está allá lejos, imposible. Está aquí mismo. Está ahora mismo. No hay nada que nos separe. Lo único que nos separa es la creencia en que estamos separados de eso. Es una simple creencia. Ahora, veamos lo siguiente. Olvidémonos, no nos olvidamos en esta plática más que nada, ¿no?, en este contexto. Dejemos de lado más bien a toda la gente, que sigue siendo mayoría probablemente, que no está interesada en esto. Que no le interesa el despertar, que no le interesa su parte espiritual, que no le interesa desarrollar, que sigue en el sueño y que es feliz, aparentemente, en el sueño. La vamos a dejar de lado un instante. No vamos a lograr el despertar de la humanidad con nuestros hermanos que no quieren despertar. Eso no va a suceder. Eso, ya descartemos eso. Entonces ya no es un tema de cómo le hacemos para que toda la humanidad despierte, para cambiar la era. Y enfoquémonos nada más solamente en la gente que en los últimos 50, 40, 30, 20, 10, 5 últimos años, últimos meses, estos últimos días, que no digo que sean últimos, sino que, ¿no?, próximos más bien, está en esto que podemos llamar el tema espiritual, por decirlo un nombre. Enfoquémonos nada más en nosotros, solamente en nosotros. Y de nuevo, vamos a volver a ver que ahí dentro de esta gente que nos llamamos espirituales, que nos llamamos conscientes, que andamos en una búsqueda, vamos a ver que hay una mayoría de gente que aún cree que esto que le va a dar la felicidad, que le va a dar la iluminación, es inalcanzable. Entonces dediquémonos solo a eso. Y observa lo que sucedería si solamente la gente que ya está involucrada en este tema espiritual moviera un poquito la conciencia a esto de que aquello que me separa del ser, aquello que me separa del despertar, aquello que me separa de la plenitud, aquello que me separa de la iluminación, no es más ni menos que una creencia. Y que además yo sostengo. Es decir, solo una creencia que yo mismo sostengo, ¿sí?, aparentemente me impide, me separa de cruzar el río. Nadie me lo está impidiendo. ¿Qué pasaría si todos los que estamos en este mundo espiritual hiciéramos ese giro? Sería suficiente. Sería suficiente para mover a toda la humanidad. Entonces, desde esta perspectiva, y cuando ya nos empezamos a dar cuenta que ya somos esencialmente eso, que ya somos esencialmente la luz, y esa es la conciencia de la nueva era, de la era de Acuario, que ya somos eso, solo dentro de este contexto. Seguimos hablando de este grupo de gente en el que nos encontramos nosotros como personas que
intentan desarrollar no intentan, que desarrollen su espiritualidad. Que esencialmente nos vamos a dar cuenta, si indagamos un poquito, que este estado de Satori ya lo hemos tenido. Y no una vez. Más de una vez. Hemos vislumbrado nuestra esencia. Hemos sabido con certeza que ya somos eso. Pero luego, claro, vuelve el olvido, ¿no? Vuelve la creencia, vuelve la adicción a la creencia en que estoy separado. Pero ya tuve Satori. Entonces, bajo esta perspectiva, seguir creyendo que aún estoy separado del ser, de la luz, de la plenitud, es pura soberbia. Ya eres eso. Ya lo eres. Eso es Satori. Y Reiki, no solo el Reiki, pero especialmente el Reiki, nos facilita el vivenciar la experiencia de Satori. Porque nos pone en contacto directo, inmediato, con la esencia energética de luz que ya somos. No tengo que esperar, no hay que ver resultados, no es una acción, no es un logro, porque si creo que es un logro, pues de nuevo es el ego, es el personaje que se cree separado de eso, que intenta alcanzar eso, entonces es un logro, me iluminé. Eso no es la iluminación. No es algo que yo puedo alcanzar, sino que es tu esencia, es tu naturaleza. Entonces es despertar a la naturaleza que ya eres. ¿Qué pasaría si, de nuevo, solamente las personas que estamos en esta conciencia espiritual pudiéramos despertarnos con esto, desayunarnos con esto, comer con esto, acostarnos con esto, y en cada instante recordárnoslo? Se nos llena nuestro rostro de sonrisa, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente te das cuenta que no hay obstáculo, que has sido tú mismo el que ha seguido sosteniendo este sueño. Entonces ha llegado la hora de despertar. Ha llegado la hora de despertar y ya no hay excusas. Solo mi propia creencia. Bueno, pero eso es todo, por supuesto que no es todo. Pero es un paso esencial, fundamental que damos. Y que particularmente desde el Reiki, invitamos. Ven. Aquí, ahora, en este mismo momento, a vislumbrar tu verdadera naturaleza.